Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Cuando volvemos a mirar aquel momento en que Shanks entrega su brazo a Luffy, como si estuviera entregando una promesa, como si estuviera dejando un aviso silencioso para alguien que tal vez aún no lo entienda, es posible empezar a ver que ese gesto era más que un simple sacrificio para salvar a un niño. Quizás aquello fue un ajuste de cuentas, quizás fue el punto en el que Shanks decidió darle la espalda a algo que ya lo marcaba desde la cuna, la marca de Imu, que puede haber nacido junto con él. Tal vez ya ardía silenciosamente en el fondo de su espíritu, incluso antes de que tuviera edad para entender lo que significaba ser un Figarland. Es que, si juntamos los detalles poco a poco, sin prisa, se vuelve más fácil entender que la sangre que corre por Shanks no es solo la de un pirata libre, quizás nunca lo fue. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Quizás Shanks vino al mundo con una deuda invisible, sellada por alguien que vive en las sombras del trono vacío. Si su padre realmente es Garling Figarland, como todo indica, entonces Shanks nació dentro de un linaje que está directamente entrelazado con el centro del poder mundial. La sangre Figarland parece ser más que solo nobleza, parece ser un vínculo directo con la voluntad de Imu-sama, y ahí entra el tema de la marca, no una marca común. No un tatuaje, no algo visible a los ojos, sino un contrato silencioso que quizás Imu impone sobre aquellos que nacen dentro del linaje de sus instrumentos más fieles. ¿Y si esa marca es algo que se activa cuando el portador intenta alejarse del propósito? Quizás el brazo de Shanks no fue arrancado por un monstruo marino, quizás eso fue parte del precio, quizás la marca, si realmente existe, sea como una promesa inversa. Si intentas desviarte de lo que se ha trazado para ti, algo te será arrebatado. Y perder el brazo allí, en ese momento, pudo haber sido el símbolo del inicio de la ruptura de Shanks con ese destino. Es casi como si él dijera, sin necesidad de decirlo, si tengo que perder algo para que este chico viva, entonces que así sea. Pero hay más. La mirada de Shanks en ese instante, justo después de salvar a Luffy, no era una mirada de dolor, era una mirada de aceptación. No duda, no grita, no reacciona como alguien que fue sorprendido. Él ya lo sabía, aceptó perder. Quizás no solo estaba entregando un brazo, quizás estaba renunciando a algo mucho mayor, a un lugar que ya estaba reservado para él, quizás incluso a un trono que, en otra línea del tiempo, podría haber sido suyo. Si él tiene esa marca, como creo que podría tener, tal vez funcione como un sello, como un contrato antiguo que conecta al portador directamente con Imu-sama, un pacto silencioso, casi espiritual, en el que el poder y la protección vienen con un costo. Y si Shanks nació dentro de eso, tal vez durante toda su vida haya sentido la presencia de algo que lo observa, algo que espera, algo que cobra. Y cuando él era solo un bebé, quizás los ojos de Imu ya lo habían visto como otra pieza del tablero, un hijo de Garling, alguien criado dentro de los muros fríos del mundo que dicta las reglas, pero que terminó siendo rescatado o dejado al cuidado de los piratas de Roger. Y eso lo cambia todo, porque si Roger llevó a Shanks, entonces quizás lo hizo no solo por piedad, sino para intentar salvar a un niño de un destino que ya estaba marcado. Esto podría explicar por qué Roger y Rayleigh miraban a Shanks con tanta atención, como si supieran que él no era solo un niño común. Tal vez ellos sabían de la marca, quizás incluso llegaron a ver los primeros signos de ella apareciendo. La quietud de Shanks, el silencio pesado que carga, la forma en que rara vez habla de sí mismo, todo eso podría ser un reflejo de alguien que lleva un secreto demasiado pesado para ser compartido. Y aún así, eligió vivir como un pirata, como un hombre del mar, lejos de los salones de la Red Line, lejos de aquello que lo esperaba como hijo de Garling. Pero la marca, si es real, nunca se fue. Tal vez sea algo que permanece dormido, esperando un motivo para manifestarse. Y cuando salvó a Luffy, quizás fue eso. La marca despertó y tomó el brazo. Es casi como si el propio Imu hubiese sentido ese gesto como una traición, como si hubiera dicho, estás protegiendo al chico que lleva la chispa de lo que intento apagar desde hace siglos. Y entonces, sin decir nada, sin mover ejércitos, sin enviar a los caballeros de Dios, simplemente le quita una parte a Shanks, no como castigo, sino como una deuda. Y es curioso que el propio hermano de Shanks, Shamrock, lleva una marca visible, casi ritualista. Esa marca que brilla en medio de los caballeros de Dios. Quizás sea un símbolo más fuerte de lo que parece. Tal vez cada uno de ellos haya hecho un pacto directo con Imu-sama,
entregando algo de sí mismos a cambio de poder, longevidad o propósito. Y Shanks, al haber sido criado fuera de ese sistema, quizás nunca hizo ese pacto directamente, pero heredó parte de él en la sangre. Tal vez el brazo arrancado fue justo lo que necesitaba para cortar simbólicamente ese lazo. Como si dijera, ya no pertenezco a esto. Solo que las cosas nunca son tan simples, porque incluso después de perder el brazo, incluso después de seguir con la vida de pirata, él sigue visitando lugares importantes, sigue hablando con figuras de poder, sigue moviéndose con una libertad que ningún otro pirata tiene. Entra en Mary Joyce, habla con los Gorosei, no lo tratan como enemigo, quizás porque, a sus ojos, él todavía está bajo la marca. Quizás aún lo vean como alguien que puede volver a servir. Tal vez lo vean como una carta que aún puede ser jugada. Todo esto me hace pensar que Shanks, a pesar de todo lo que eligió, aún lleva una deuda con Imu-sama, una deuda silenciosa que no necesita ser cobrada con palabras. Y tal vez él sepa que un día la deuda regresará, pero hasta entonces intenta hacer lo que puede. Intenta preparar el mundo para la llegada de alguien que pueda romper ese ciclo. Y ese alguien, claro, es Luffy, porque en él Shanks apostó, por él Shanks entregó el brazo, en él depositó la promesa, y quizás la marca de Imu, al ver eso, entendió que Shanks estaba pasando la antorcha, que había elegido a otro Joy Boy, que se había desviado del camino trazado, y la marca reaccionó, como si dijera, entonces ya no serás mi instrumento. Has elegido ser libre, muy bien, aquí está el precio. Tal vez por eso Shanks nunca busca revancha, nunca intenta recuperar el brazo, nunca muestra arrepentimiento. Él sabía lo que estaba haciendo, sabía con quién estaba tratando, y aún así, eligió al chico. Eligió romper con la línea del trono y lanzarlo todo al mar, junto con ese sombrero que Roger le pasó. Quizás ese sombrero era más que un símbolo de libertad, quizás era un escudo, una promesa, una ruta de escape de lo que estaba escrito. Y si la sangre Figarland corre en él, entonces lleva la llave de algo muy antiguo. Quizás por eso el mundo observa a Shanks con tanto cuidado, porque no es solo un pirata, es una pieza que escapó del tablero, una pieza que debería servir al trono, pero eligió proteger el futuro, y la marca que lleva, visible o no, aún está ahí, esperando. Si nos detenemos a recordar cómo comenzó la historia, esa primera escena que prácticamente dibuja el espíritu de One Piece, con Luffy siendo arrastrado por un rey del mar y Shanks salvándolo de forma silenciosa pero firme, es imposible no preguntarse cómo exactamente sucedió eso. Y cuanto más pasa el tiempo, más crece la sensación de que esa escena nunca fue solo lo que parecía ser. Porque, si somos honestos, Shanks ya era un monstruo desde ese momento. Y si lo pensamos con calma, seguramente ya dominaba el haki. Creo que, incluso, ya dominaba los 3 tipos. Y si tenía el haki de armamento, entonces no tendría sentido que perdiera el brazo de esa forma, no si realmente hubiera querido defenderse. Porque, si lo pensamos bien, el haki de armamento es precisamente lo que permite endurecer el cuerpo o el arma y resistir ataques incluso de criaturas mucho más fuertes. Y si Shanks ya había entrenado con Roger, si ya enfrentaba el nuevo mundo, si ya había encarado incluso a gente del Cypher Pole, como descubrimos después, que se enfrentó al gobierno antes de que Luffy naciera, entonces él sabía muy bien qué era el haki, y más que eso, sabía cómo usarlo. Y si sabía cómo usarlo, entonces esa mordida era algo que él podría haber detenido, y no se detiene ahí, porque el haki del conquistador, que Shanks domina a un nivel absurdo como vemos, cuando aleja al almirante Ryokuyu desde lejos, solo con su presencia, probablemente ya era latente en él. Desde el comienzo de su trayectoria como pirata, tal vez simplemente no lo usaba abiertamente, pero sin duda ya lo sentía ardiendo por dentro. Es imposible imaginar que un tipo como Shanks, con esa calma pesada en los ojos, con esa mirada que ve a lo lejos, no supiera exactamente lo que estaba haciendo en ese momento, en que extendió el brazo y lo entregó al mar, o a algo más grande, porque para mí esa mordida fue permitida. No fue un error, fue una elección. Y ahí es donde todo empieza a encajar. Si la marca de Imu existe, y si acompaña la sangre de los Figarland desde que nacen, entonces tal vez Shanks sintió que ese era el momento adecuado para dar un paso fuera del camino trazado. Él podría haber usado el haki, podría haber destruido a esa criatura sin ningún esfuerzo, podría haber protegido a Luffy y salir intacto, pero no quiso, no lo intentó. Entregó el brazo como quien paga un precio, como quien dice, a partir de aquí, sigo solo. Y entonces, miras su rostro en ese momento y ves, no hay rabia,
No hay desesperación, no hay duda, está en paz, porque quizás él sabía que lo que estaba entregando allí no era solo un pedazo de su cuerpo, era una deuda antigua siendo saldada, una especie de rescate, y tal vez esa marca, si realmente es lo que creo que es, reacciona ante ese tipo de decisiones. Quizás sea como una llama que arde, cuando el portador se aleja de la misión original. Y al salvar a Luffy, al elegir a ese chico como el símbolo de lo nuevo, Shanks estaba diciendo no a lo que estaba destinado para él. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!